Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Amén. Y dice esta palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová provee. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová serás provisto. Amén. Y la verdad que leyendo esta palabra, Dios hablaba, ¿no?, a mi vida. Y lo primero que rescataba de esta palabra es el primer renglón, ¿no?, que dice, aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham. Amén. Y qué tremendo, amén, porque Dios probó a Abraham con lo que Abraham más amaba, que era su hijo. Y no solamente era su hijo, sino que era la promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Por mucho tiempo, amén, Abraham esperó a ese hijo. Y cuando lo tuvo y ya era de él, al Señor se le dio por probar el corazón de Abraham. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros como hijos de Dios que cuando nos toca el tiempo de ser probados, resistimos a lo que Dios quiere hacer a nuestras vidas y no queremos soltar eso que tanto amamos, ese Isaac que tanto tenemos penetrado en nuestra vida, en nuestro corazón, nos cuesta soltarlo? Pero sabe una cosa, mi hermano, tenemos que aprender de que todo lo que tenemos y todo lo que Dios nos da proviene de Él. Y así como el Señor nos lo da, muchas veces también nos lo va a pedir. Amén. Y ahí es cuando tenemos que tener un corazón de obediencia hacia el Padre. Porque ¿sabe cuándo Dios bendice a su Hijo? Cuando Dios ve un corazón de obediencia. Cuando Dios ve un corazón que está equilibrado con el corazón de Dios. Y podemos ver acá, ¿no?, en el corazón de Abraham, de que él tenía un corazón equilibrado a lo que Dios quería que él haga. Le costó. Yo me imagino a Abraham caminando hacia ese monte y hablando con el Señor y preguntándole
¿Por qué permitía esto? ¿Por qué? Porque somos así, ¿no? Muchas veces preguntamos, Señor, ¿por qué me tiene que tocar pasar esto? Señor, si vos me prometiste, ¿por qué ahora me lo pedís? Y cada vez que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, siempre estamos cuestionando al Señor. Y yo me imagino a Abraham caminando hacia ese monte, pero también hablando con el Señor y preguntándole los por qué. Amén. A veces somos como esos niños que van en crecimiento. Cuando los niños van creciendo, todos preguntan por qué. Y nosotros somos iguales. Pero ¿sabe una cosa, mi hermano? Tenemos que llegar a esa madurez de no preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? Sino preguntarle, Señor, ¿para qué me dejas pasar por esto? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer en mi vida? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer en mi familia, en mi hogar? Porque todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, todo trae propósito de parte de Él. A veces no entendemos los propósitos del Padre, como creo que tampoco Abraham en ese momento entendía por qué Dios estaba permitiendo esto. Muchas veces a nosotros como hijos de Dios también nos pasa de que no entendemos por qué Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros dejamos que Dios nos pruebe, cuando dejamos que Dios nos pase por el proceso, Dios nos va a mostrar algo poderoso en nuestra vida. ¿Y sabe lo que viene a través de la prueba en nuestra vida? Crecimiento. Cada vez que Dios nos prueba para traer crecimiento a nuestra vida. Cada vez que un niño tiene que pasar por una prueba en el colegio, ¿para qué? Es para avanzar, para crecer. Un adolescente que está estudiando tiene que ir pasando los años, ¿para qué? Para aprobar. Amén. Y de la misma manera es en lo espiritual, mi hermano. Tenemos que ser probados por el Padre para poder ver un crecimiento espiritual en nuestra vida. Cuesta pasar por los procesos, cuesta, pero seamos obedientes. Entreguemos ese Isaac que tanto nos cuesta entregar. Abraham, a pesar de que le costaba, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo, y cortó el leño para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Miren si eso no es obediencia de parte de Abraham. Él obedeció a pesar de que no entendía, a pesar de que no sabía lo que Dios estaba queriendo hacer en su vida. Él permaneció en fe y creyendo de que Dios por algo estaba permitiendo esto. Y yo quiero decirle con esto, mi hermano, que si hoy estás pasando una prueba, estás pasando una lucha, una dificultad que no estás entendiendo, que puedas decirle como Abraham al Señor, Señor, heme aquí, voy a obedecer a lo que me estás pidiendo. ¿Y saben por qué le tenemos que decir heme aquí? Porque su palabra también nos dice y nos enseña que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y a veces tampoco entendemos esa parte, como que a los que amamos a Dios, todo nos va a ayudar para bien. Lo malo también nos ayuda bien. Sí, hermano, lo malo también nos ayuda bien. Aunque hoy no lo entiendas, obedece y vas a ver la mano de Dios. Amén. ¿Y sabe qué otra de las cosas que me impactó? Que Abraham, a pesar de la prueba que él estaba teniendo, él mantuvo su fe en el Señor, porque dice que cuando iban caminando para aquel lugar, dice que iba con 2 de sus criados, con 2 de sus siervos, y cuando a él le tocó subir al monte, dice que Abraham llegó a una altura del monte donde habló con sus siervos y le dijo, ustedes espérenme acá, porque yo iré con el muchacho, adoraremos y volveremos.
Él sabía de que Dios algo iba a hacer en ese proceso del camino que le restaba. Él sabía que no estaba solo, que Dios estaba con él. Amén. Y sabe que hoy nos falta tener esa fe ciega, que aunque te digan esto no funciona, esto no va a poder ser, mira cómo está tu familia, porque sabe que muchas veces el enemigo va a venir a mostrarte lo peor del escenario que estás viviendo. Pero si Dios te dijo de que Él iba a estar, que Él te iba a proveer, que Él te iba a acompañar, nosotros tenemos que creerle al Padre. Nosotros tenemos que creerle a su palabra, tenemos que creerle a su promesa. Y así es como vamos a recibir la victoria. Así es como vamos a recibir lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Por eso es importante, mi hermano, activar nuestra fe. Dice la palabra del Señor que después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué entonces nos desesperamos cuando no vemos lo que estamos esperando? ¿Por qué dejamos de creer? ¿Por qué le empezamos a preguntar al Señor, Señor, ¿para cuándo? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me toca a mí? Si el Señor es tan sabio, nosotros tenemos que ser entendidos de lo que Dios está preparando. No se decaiga, no deje que su fe se decaiga. Comience a orar, comience a pedirle al Padre que lo levante, que lo fortalezca, que le dé nueva fuerza para poder llegar al propósito que Dios tiene. Y otra de las cosas que también pensaba era que Abraham fue provisto en el medio del monte. Amén. A pesar de todo lo que él iba pasando en ese camino, dice que cuando Isaac le preguntaba a su padre, papá, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cabrito? ¿Dónde está el holocausto que le vamos a ofrecer al Señor? Y Abraham sabía para lo que estaban yendo. Isaac no sabía, pero Abraham iba en camino con su hijo para poder entregarlo en holocausto a su propio hijo. Y cualquiera de nosotros no lo haríamos, pero él iba sabiendo de que Dios le iba a proveer lo que tenía que darle en holocausto allí en el monte. Y sabe una cosa, mi hermano, para ser provisto por el Señor de todo lo que estamos esperando, es necesario subir al monte. Es necesario creer al Padre. Es necesario decir, Señor, a pesar de todo esto que estamos pasando, sé de que vos vas a traer provisión a mi vida. Y sabe que dice que cuando Abraham estuvo ahí de apoyar la cuchilla sobre su hijo, el Señor envió un ángel del cielo para decirle, no hagas nada porque sé que me amas y sé que tú eres un hombre obediente. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó sus ángeles. Y sabe una cosa, mi hermano, si vos estás pasando dificultad, estás pasando por un tiempo de problema, quiero decirte que no temas. Porque el ángel de Jehová está contigo. El ángel de Jehová vendrá y te dirá, no tengas miedo, no tengas temor, porque serás provisto en el monte del Señor. Amén. ¿Sabe cuál es el monte? La oración. ¿Sabe cuál es el monte? El altar del Padre, donde nosotros tenemos que venir y humillar y decirle, papá, yo creo en ti, creo en tu palabra y sé que todo lo que un día dijiste de mí, tú lo vas a cumplir. Amén. Y yo quiero que en este tiempo, mi hermano, usted pueda creerle al Señor, aunque no esté viendo nada, porque eso se llama fe. Creer sin ver. Creer sin ver, eso se llama fe. A eso el Señor le llama fe. Y así como un día Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, nunca se lo quitó, sino que el Señor proveyó de un cordero para hacer una ofrenda, un holocausto allí con su hijo. Y de la misma manera Dios lo va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Amén? Así que no tema, no tenga miedo, alabe, glorifique a Dios y ponga su fe por obra en el Señor y créale a pesar de todo lo que usted esté pasando. Porque usted tiene un Dios grande, usted tiene un Dios poderoso, usted tiene un Dios proveedor.